Mateo capítulo 6, verso 12. Y lea por favor conmigo esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción del Espíritu Santo de Dios. Está escrito así: perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas no nos metas en tentación, dicho por Jesús, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Levante las manos, diga conmigo: Señor, gracias por esta palabra. Habla conmigo en esta mañana a través de ella, en nombre de Jesús de Nazaret. Por favor, tome su asiento, su lugar, desocupe sus manos y dele un aplauso en esta mañana a Cristo el Señor con alegría. Diga gloria a Dios. Vuelvo y planteo la misma pregunta: ¿Dios nos libra o nos mete en tentación? ¿Cómo? Si vamos al libro de Lucas, que habla acerca del mismo tema de la oración, existe la misma palabra: y no nos metas en tentación. No meter, yo interpreto directamente, no me metas, es como que alguien agarra a otra persona y le lleva a un lugar, y aquel que está siendo llevado le dice: no me lleves allá, no me permitas llegar a ese lugar, porque fue parte de la oración de Jesús. Entonces es como el Señor dijera: no te voy a meter en tentación, te devuelve otra vez atrás. Pero ahí es cuando surge la pregunta: ¿por qué Jesús? Esto no lo dijo un apóstol, que de repente un apóstol pudo haber dicho una palabra equivocada y se malinterpretó posteriormente. No, fue el Señor Jesús el que le dijo a sus discípulos: cuando ustedes oren, cuando ustedes clamen a Dios, pídale al Señor de esta forma: no me metas en ¿qué? En tentación, sino líbrame del mal. ¿Por qué Jesús coloca a Dios, ojo a esto, coloca a Dios como quien coloca a alguien en la tentación, cuando debería de ser todo lo contrario? De que el Señor librara al creyente, librara al hombre, librara a la mujer de la tentación, porque esto es lo que se supone que Dios tiene que hacer con sus hijos. Diga gloria a Dios. Pero ahora le digo una cosa, iglesia del Señor, porque esto es algo que tenemos que saber y tenemos que estar conscientes, porque hay gente que regularmente le ora a Dios y le pide que nada malo le pase. ¿Es una mala oración? Claro que no. Cada uno puede pedir lo que bien quiera, lo que bien la persona sienta y diga: esto lo necesito y se lo voy a hablar a Dios. Y hay gente que sus oraciones normalmente son estas: Señor, que no me enferme, Señor, que no tenga un accidente, Señor, que no me pase esto. Señor, él está en esa parte de líbranos del mal, para poderlo entender. Él está en la parte líbranos del mal. Señor, que no me pase nada, Señor, que no me vaya a caer, Señor, que no me echen del trabajo, Señor, que no me vaya a pasar esto. Él vive en una vida protegida, en otras palabras, como por ejemplo pasaba Job, según la observación de Satanás, el cual fue el que dijo: es que le has rodeado de bienes, como queriendo decir: a Job no le pasa nada malo, todo le sale bien, él prospera, si hace algo le sale bien. O sea, este hombre está excelentemente bien, porque todo lo que hace va en bendición. Entonces se le dice al Señor: Señor, permíteme, déjame. Hasta ese momento Job estaba cercado de bienes. ¿De parte de quién? De parte de Dios. Pero cuando surge esta propuesta, ese mismo Dios, hablando o teniendo este diálogo que se muestra en el libro de Job, le dice: permíteme que empiece a tocar, permíteme que empiece a quitarle. En otras palabras, Dios lo permite. No sé si me dejo entender. No es que Satanás diga: una mañana me levanté y dije quiero destruir a ese creyente y lo destruí. No, es que de alguna manera detrás de todo esto está
está Dios. Diga conmigo, gloria al Señor. Detrás de todo esto está Dios. Y no falta el que diga: pastor, entonces cuando una persona cae, Dios es malo porque permitió que esa persona cayera, que a esa persona le fuera mal, o esa persona cayó en tentación fue porque Dios lo metió en la tentación. Pero tenemos que entender, primero vamos por partes. Parte número uno: ¿en qué momento Jesús le dijo esto a sus discípulos? Que esto es fundamental. ¿Saben? Está dentro de los primeros capítulos de Mateo, está dentro de los primeros capítulos de Lucas. ¿Qué nos da a entender esto? Que está en la etapa de lo que se conoce como el comienzo del ministerio de Jesús. Dentro del comienzo del ministerio de Jesús está la elección de sus discípulos. Él empieza a llamar a fulano, a mengano, a sutano, y les dice que lo sigan. O sea, que tanto era el principio del comienzo del ministerio de Jesús, pero por experiencia Jesús ya lo tenía todo, pero sus discípulos no. ¿Quién me puede entender? Diga gloria a Dios. O sea, Jesús lo sabía todo. Todos los secretos del universo estaban con Jesús. Pero los 12 que él estaba llamando, ellos no tenían ni toda la experiencia, ni todos los secretos del universo, ni nada por el estilo. Ellos estaban en una etapa temprana llamada la etapa de aprendizaje. ¿Por qué Jesús menciona esta palabra: no nos metas en tentación, y regularmente no vuelve a aparecer más adelante? ¿Por qué se aplica en la etapa de preparación? Porque era como si Jesús le hubiera dicho esta frase: ustedes que están comenzando, hablen con Dios. Ustedes que están iniciando, dialoguen con Dios. Y así como están en este momento, pídale al Señor que no los meta en tentación. ¿Por qué? Porque ustedes no están, ¿qué? ¿Se puede entender? Ustedes no están preparados. Ojo a esto. Entonces Jesús, en su etapa inicial de los discípulos, le dice: pídale a Dios que no los meta en tentación, porque en algo Él tiene que ver cuando permite esto. Ahora usted dirá: pastor, usted como que está inventando esto. Vaya conmigo por favor y lea algo importante. Podemos leer Primera de Corintios, puede ser. Diga gloria a Dios. Capítulo 10, versículo 13. Voy a leer para usted, escuche bien lo que dice ahí. Primero, verso 12, voy a leer. Así que el que piensa estar firme, mire que ¿qué? No caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea ¿qué? Humana. ¿De dónde viene la tentación? Según lo que acabamos de leer, ¿de dónde viene la tentación? ¿De dónde viene la tentación? La Biblia dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, como queriendo decir que cualquier tentación existente venida viene por parte del hombre, viene por parte de la mujer. Ahora, ¿quién permite de entrar o no de entrar en la tentación? Es el Señor. Sigo leyendo para usted. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, como queriendo decir, todas las tentaciones que ustedes han pasado son humanas, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la ¿qué? La salida, para que podáis soportar. Ojo acá un momento. Mire lo que dice esta palabra. Las tentaciones que ustedes han venido son tentaciones ¿qué? Humanas, porque en el cielo no hay tentación, por decirlo así. Las tentaciones son terrenales y las tentaciones son humanas, todas las tentaciones. Ahora, quien permite acercarnos a ella, hablando del creyente, ojo a esto, no vaya a malinterpretar, hablando del creyente, quien nos permite de entrar y quien nos permite salir bien librados de la tentación es ¿quién? Dios. Ahora usted dice: pastor, ¿por qué Dios permite que alguien vaya a la tentación? Si Dios no lo permitiera, que el creyente fuese a territorios de tentación, difícilmente alguien sería alcanzado para el evangelio. ¿Qué es lo que hacen hoy en día muchos creyentes? Hay creyentes que dicen: pastor, yo casi no socializo con nadie, casi no hablo con nadie, casi no me acerco a nadie. Eso se traduce a no ganas a nadie.
para el reino de los cielos, no trabajas para el reino de Dios, no alcanzas almas. En cambio hay otros que están socializando, que van a buscar, son amigos aquí, amigos allá, están expuestos a tentaciones, están expuestos a diferentes tipos de modos de vida fuera del cristianismo. Y el creyente, para poder ganar a alguien, tiene que ir donde está ese alguien. Se lo traduzco de otra manera. ¿Qué hubieran dicho de Jesús cuando lo vieran hablando con la mujer samaritana, él y ella solos? ¿Qué diría usted si viera al pastor Luis Gabriel hablando? Y perdóneme si es la peor palabra que pueda pronunciar, pero ¿qué diría usted del pastor Luis Gabriel si lo ve en una esquina hablando con una mujer que vende su cuerpo para vivir? ¿Qué diría de mí? Al pastor la está evangelizando. No, todo lo contrario. Uy, mire, el pastor ya le está montando los cachos a su mujer, y mira, vino a pagarle a una de la calle. ¿Qué hubieran dicho de Jesús cuando lo vieran hablando con aquella mujer? ¿Qué hubieran mencionado de él? Hubieran dicho: mira, esta mujer ha tenido tantos maridos, pobrecito ese señor que es todo inocente, que es todo santico, lo va a hacer caer, seguro que sí, seguro que lo va a hacer pecar. ¿Qué no hubieran dicho de Jesús? ¿Qué no van a decir de mí? Ahora imagínense, ¿cómo puedo yo rescatar a una mujer que vende su cuerpo si no voy hasta donde está ella, a su nombre? Por eso la gente criticaba tanto a Jesús, porque Jesús no se la pasaba metido en el templo, sino que Jesús se sentaba a la mesa con lo que la gente declaraba los pecadores. Decía: ¿cómo este siendo un santo? ¿Cómo este siendo un perfecto? ¿Cómo este siendo bueno? ¿Cómo este estando en la posición de, entre comillas, Dios, se la pasa sentado con un ladrón, se la pasa sentado con una mujer de la vida fácil, se la pasa sentado con fulano, con mengano? Criticaban bastante a Jesús, porque Jesús iba y se metía al territorio de la tentación. ¿Me puede entender? Jesús se metía a lugares donde un santo no tenía que estar allá. Ese era el concepto de la gente. La gente se juntaba solo con santos, solo con gente perfecta, solo con gente buena, pero con gente pecadora la tenían de lejos, la tenían a distancia, la tenían como la falla de la sociedad. Ahora, ¿por qué usted cree que el Señor en su oración dijo: hablen con Dios y les diga que no los meta en tentación en esa temporada de su vida que estaban empezando? Como queriendo decir, ellos no tenían la capacidad para lidiar con eso en ese momento. ¿Quién puede entender? Diga gloria a Dios. Ellos no tenían ¿qué? La capacidad. Yo escuché en una ocasión un testimonio de un hombre. Esto no quiero decir para que lo vayas a copiar, porque esa era su capacidad de él. El hombre juntó dinero y se fue a un prostíbulo. No sé si este sea el nombre que se utilice para este lugar. Y fue y pagó a una mujer. Escogió la más joven de todas y pagó para poder pasar una hora con ella. Una vez que logró pagar, que se van al cuarto, se encierran en el cuarto, y la mujer empieza a tratar de hacer lo que normalmente alguien pagaría para ver. Él la manda que se detenga y la empieza a evangelizar. Habla con ella, le dice: mira, yo no quiero pasar esto contigo, yo quiero hablarte. Y empezó a evangelizarla. Este evangelista, cuando sale del prostíbulo, obviamente por la puerta que salen todos ahí, alguien de la congregación le ve salir e inmediatamente va y lleva el comentario a la congregación: oiga, el hermano fulano de tal, que evangelista de fuego, estaba saliendo de un prostíbulo, a su nombre. Estaba saliendo, se acostó, no sé cuántas mujeres tenía en el cuarto, pero ese hombre salió contento de ese lugar. Y sabe una cosa, se le vino una batalla a este evangelista, que le cerraron todas las puertas de las iglesias donde lo invitaban a predicar. Era un predicador independiente. Le cerraron las puertas de la congregación, y todo lugar donde este hombre iba a pedir una oportunidad para predicar, llegaba la mala fama y decía: este hombre tiene la costumbre de meterse a los prostíbulos donde él va a predicar la palabra de Dios. Y se llenó de fama todo esto. Diga gloria a Dios. Hasta que un día dicha mujer
llega a una congregación, da su testimonio de transformación, de que un hombre fue no para tratar de tener una relación con ella, sino para hablarle del Señor. Pagó para poder hablarle del Señor, y ella estaba frente a un altar llorando e entregando su vida. Posteriormente ya se supo el nombre del predicador, empezaron a tratar de limpiar su nombre, pero ya gran parte del mal testimonio había quedado embarrado su testimonio. Entonces es cuando surge la pregunta: ¿qué tan capacitados estamos de parte de Dios para vivir situaciones iguales o semejantes? Por esto el Señor les decía: ustedes no tienen capacidad, señores discípulos, ustedes están comenzando, les voy a enseñar cómo tienen que orar. Oren de esta manera: no nos metas en tentación, porque seguro van a la primera tentación, allá se quedan. Diga gloria a Dios. Entonces, ¿qué es lo que dice la palabra del Señor? La palabra del Señor dice que Dios no permitirá una tentación, que cosa mayor que no podamos soportar o que no podamos sobrellevar. El problema es si estás capacitado o no estás capacitado para eso. Ahí vendría este tercer versículo que es muy conocido. Diga gloria a Dios. En Mateo 26:41, se lo resumo en las frases más simples de este versículo, donde el Señor dice: velad y orad. ¿Para qué cosa? Velad y orad. ¿Para qué cosa? Entonces, la tentación existe, existirá y seguirá existiendo. Pero el Señor le dice a sus discípulos, a sus creyentes, de que hay una forma que, aún sabiendo que voy a estar en medio de la tentación, que aún hay una fórmula, que aún sabiendo que como humano puedo pecar, porque la tentación es humana, entonces yo decirle al Señor: permítame hacer tu obra, es como decirle: Señor, permítame ir a territorios hostiles, porque fue lo que el Señor Jesús dijo: yo los envío como lobos en medio de ovejas, cómanse todas esas ovejas. ¿Cierto? ¿O fue al revés? El Señor dijo: ustedes son las ovejas y ustedes pueden terminar siendo las víctimas de los lobos. ¿Qué Dios se le ocurre mandar a una oveja a donde están los? A Dios. No fue casualidad que Jesús decía: no nos metas en tentación, como queriendo decir: yo no estoy en la capacidad, no puedo ir a la tentación en este momento. Pero este último versículo que hemos leído, el Señor dice: yo les digo cómo ustedes pueden vencer la tentación humana, porque necesito que vayan allá, necesito que estén allá. Quiero empujarlos que vayan a la tentación, no para que caigan, sino para que en esos territorios vayan a rescatar a aquel que está fuera, aquel que está perdido, aquel que de mí necesita, que está lejos. Diga conmigo: gloria al Señor. Entonces el Señor dice: ustedes van a estar en medio de la tentación, necesito que oren y necesito que ayunen. El problema de cuando se cae en una tentación es que no estoy agarrado de las armas entregadas por Dios a su nombre. Porque hay personas que dicen: pastor, yo intenté salvar la familia y terminé destruyéndola porque me enamoré de fulana, mengano, sutano, perenceo, porque entró con buenas intenciones, entró con las mejores intenciones, pero terminó, amados hermanos, soltando su fe, soltando su creencia fija o firme delante de la presencia de Dios, y terminó cometiendo un error. ¿Es necesario que Dios nos mande a tentación? Sí. Pero tenemos que ampliar nuestra capacidad, porque muchos pueden quedarse allí. ¿Dónde están las almas perdidas? No están en los lugares santos. ¿Dónde están las personas que no tienen a Dios en su corazón? Están en lugares inapropiados, en lugares no prácticos, no santos. Diga conmigo: gloria a Dios. No están en lugares perfectos, están todo lo contrario, en lugares de tinieblas, en lugares de oscuridad, en lugares donde, si nuestra carne no está preparada, termina uniéndose a la oscuridad que se vive en ese lugar. Por eso el Señor dice: yo les envío a ustedes como luz en medio de tinieblas, porque
Eso es lo que debería pasar. No la luz tendría que escapar, las tinieblas tendrían que escaparse para ser parte de la luz, no todo lo contrario. El Señor debería enviar su luz a lugares donde hay tinieblas para que sean alumbrados o iluminados. Pero ¿por qué no pasa muchas veces? Por la poca capacidad del obrero, por el poco compromiso de la obrera, el poco compromiso que tienen los hermanos con el Señor de crecer espiritualmente para poder ganar a esas vidas sin quedar dentro de la tentación. Diga conmigo, gloria al Señor. Y si Dios te permite ir a lugares de tentación, estar en territorios de tentación, es porque el Señor ha visto que tu capacidad está incrementando, está creciendo, y Él puede colocar esa carga que puedes llevar sin caer dentro de la misma. Levante la mano y diga conmigo, gloria a Dios. ¿Quién quiere que Dios incremente tu capacidad? Diga amén. Para predicarle a tu vecino el tranquilo. Yo le puedo asegurar que muchas de las almas que muchos están yendo a buscar es la persona más buena gente. No está yendo a buscar el perdido, va a ir a buscar el más buena gente que exista por ahí. El que no haga problema, el que por ahí no tenga un tatuaje por ahí al vistoso, el que no sea el problema. Está yendo a buscar el más tranquilo de todo. Pastor, yo invité a la vecina del barrio, que es la de la tienda, porque siempre me sonríe, pastor. Porque la verdad sentimos que eso es como más sencillo, que es como más fácil, que es como más básico. Diga conmigo, gloria a Dios. A ponernos un reto a nivel personal y decir: voy como luz a adentrar, a tomar las herramientas. ¿Cuáles? Las que estamos tomando oración. ¿Cuáles? Las que estamos tomando ayuno. ¿Cuáles? Las que estamos tomando consagración delante de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque vamos a territorios, vamos a terrenos, amados hermanos, donde el enemigo tiene atado, tiene amarrado las vidas. Diga conmigo, gloria al Señor. Y si nosotros no lo hacemos, el enemigo llevará almas a la condenación. Hay cristianos que están descomprometidos completamente. Eso es algo más de la iglesia. Ese es un proyecto más que va a morir mañana, pasado mañana, porque no sienten ese compromiso personal de que el Señor te está mandando a esos territorios, de que el Señor te está enviando a esos lugares. ¿Por qué? Porque están muriendo sin Cristo, porque los creyentes tienen temor de salir de su modo de comodidad, de su modo de conformismo, y no quieren ir a probar el rescate de aquel que está fuera. El verdadero discípulo le dice al Señor: no me metas en tentación. Pero hay momentos cuando él le ora y le dice: Señor, llévame donde me tengas que llevar, porque me capacito en oración, me capacito en ayuno, me estoy preparando para ti. Estoy listo, Señor, para esto. A su nombre. Levante la mano y diga gloria a Dios. ¿Estás preparado? ¿Estás tomando las cosas en serio de tu salvación y la de alguien más? ¿Estás tomando este camino de verdad porque entiendes que el Señor necesita mandarte en medio de la tentación? ¿Entiendes que Dios necesita mandarte en medio de lobos? ¿Entiendes que Dios necesita mandarte a territorios de oscuridad? ¿Lo entiendes? Y si lo entiendes, entonces toma las herramientas entregadas por el Señor, la cual dijo: velen y oren para que no entren en tentación, porque allá tienen que estar. Diga gloria a Dios. Porque no es cuidarnos de la tentación. No es solamente decir: pastor, es que quería caer en tentación, pero me alejé y ya no caí más en tentación. Vas a vivir huyéndole entonces a las mismas almas que puedes estar rescatando para el Señor, por tu poca o por tu falta de compromiso en crecer en la fe para poderlos alcanzar. Dios nos está llamando en este tiempo y en este momento a que nos preparemos. Porque está bien que somos salvos en Cristo, pero está mal que no queramos ir a territorios donde nos salimos de nuestra comodidad. Que el Espíritu de Dios hable mejor a tu vida. Póngase de pie y que el Señor bendiga tu fe. Diga conmigo gloria a Dios.